A ustedes por la hospitalidad de siempre. Gracias. Chao. Bueno, bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy estamos a 10 de agosto del año 2022 y es un gusto para mí darles la bienvenida a esta nueva conferencia del sexto Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira LIGPE, al cual hemos titulado Lecturas Irreverentes. Les recuerdo que este evento es organizado por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología de la ciudad de Pereira, con el apoyo del Programa de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura de Colombia, el apoyo del Programa de Concertación Local de la Secretaría de Cultura de Pereira, el patrocinio de la empresa de energía de Pereira EEP y por supuesto el apoyo de todos y todas ustedes de la comunidad del LIGPE que a través de sus aportes, sus donaciones, sus inscripciones a talleres y demás nos han ayudado un montón a mantener el seminario abierto y gratuito para todos en las diferentes latitudes del planeta que estoy viendo en el chat. Gente de Oaxaca, de Montevideo, Canelones, Resistencia en el Chaco, Puerto Rico, desde el Caribe mexicano, el Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes, San Cristóbal, Perú, Venezuela, gente por supuesto desde Colombia, desde Quito, desde León, España, en fin, desde tantos lugares que nos juntamos alrededor de este fuego de la palabra. Hoy es un gusto para mí tener como invitada a una gran amiga, a una admirada escritora que es Yolanda Reyes. Yolanda, bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Digo lo mismo de ti. Para mí es un privilegio estar en tu seminario al que adoro desde hace mucho tiempo y sigo. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, quiero como hacerte una introducción y ya te doy paso para hacer tu lectura. Dice así lo que escribí para presentarte. Graciela Montes, en palabras que no han perdido su vigencia, escribió que la literatura infantil es, abro comillas, un campo aparentemente inocente y marginal, donde sin embargo se libran algunos de los combates más duros y reveladores de la cultura, cierro cita. Uno de esos combates, o quisiera yo decir, mejor de esos diálogos, se escenifica en torno al futuro. Cuando decidimos cómo, por qué y acerca de qué hablaremos a niños y jóvenes, estamos decidiendo también de qué queremos hablarnos a nosotros mismos y también de qué no. Y de esa manera construimos no solo una manera o unas maneras de dar sentido a nuestro presente, sino también los caminos por los cuales soñaremos nuestros futuros, así, en plural. En este contexto, Yolanda Reyes se pregunta en su último libro, El Reino de la Posibilidad, que viajó algunos kilómetros desde Colombia a Guatemala, abro comillas, ¿cómo contar el mundo a los recién llegados si entre una frase y otra parecen haber pasado siglos? Cierro cita. Esta pregunta irreverente habla de la literatura, de la educación, de la política, de la honestidad con la que nos enfrentamos a la incertidumbre o de la ingenuidad con la que nos mentimos para ignorar el miedo, el vacío. Habla de plantarle cara al futuro como una de nuestras responsabilidades fundamentales. Por esas sincronías asombrosas de la vida, el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en su discurso de posesión hace apenas unos días que esta sería la Colombia de lo posible. Vasos comunicantes muy profundos conectan esas palabras con el libro de Yolanda, con las preguntas de Yolanda sobre las que conversaremos hoy. Cómo apalabramos para nosotros mismos y para los niños y jóvenes esta materia cambiante que es el mundo.
Yolanda nació en Bucaramanga, Colombia, en 1959, pero vive en Bogotá. Estudió Ciencias de la Educación con especialización en Filología y Literatura. Fue una de las fundadoras de Espantapájaros, un proyecto pionero en la formación de lectores que consta de una librería, un centro de desarrollo infantil y unos talleres permanentes de formación que se dirigen tanto a los bebés y a los niños como a los adultos, familias, maestros, bibliotecarios y a todas las personas interesadas en los libros y en la cultura de la infancia. Aunque en Espantapájaros nunca falta el trabajo, se las ha arreglado siempre para escribir y cada vez se encuentra más relaciones entre comillas, leer a los niños en su sentido polisémico y escribir. Entre sus libros para niños y jóvenes se destacan El terror de Sexto B, publicado para Alfaguara en 1995, que fue premio Fundalectura, seleccionado en la lista de honor de White Ravens de la Biblioteca de la Juventud de Múnich. La novela Los años terribles, publicada por Norma en el año 2000, con la que obtuvo una beca de creación del Ministerio de Colombia. Los agujeros negros, también del año 2000, en la editorial Alfaguara, elegida para la colección de los derechos de los niños. Una cama para tres, de Alfaguara, en el año 2005, también lista de honor de White Ravens. Entre sus obras para adultos figuran las novelas Qué raro que me llame Federico, Alfaguara, año 2016, Pasajera en Tránsito, del año 2006, elegida por la revista Arcadia de Colombia como uno de los 10 mejores libros del año 2007 en la categoría de ficción, y los ensayos La Casa Imaginaria, publicado por Norma en el 2007, La Poética de la Infancia, publicado por Luna Libros en el 2016, y Volar, Fondo de Cultura Económica en el 2017. Su último libro es el ensayo, o la colección de ensayos El Reino de la Posibilidad, publicado por Lumen en el año 2021, que es este libro que les recomiendo con todo el corazón. Es columnista del diario El Tiempo, obtuvo mención especial en el Premio Simón Bolívar de Periodismo en el 2009 y fue ganadora del 16º Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2020. Bueno, para todos y todas, espero que disfruten mucho esta lectura de Yolanda esta noche. Sus preguntas, que luego de que terminemos vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, las pueden ir dejando en la caja de preguntas y respuestas que está abajo en el menú que ustedes tienen en el Zoom, o si están conectados en el Facebook, desde el feed de comentarios. Acá en el Zoom no alcanzo a ver ese chat que pasa tan rápido, entonces por favor solo en la caja de preguntas y respuestas, las preguntas del Facebook, el equipo que está allí pendiente me las va a hacer llegar. Bueno, eso es todo, Yolanda, quedamos en tus manos y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Soy yo la que está en manos de todos ustedes en este momento, de todas ustedes, porque además Andrés me propuso leer algo que yo ya escribí y que además ya está publicado. Andrés leyó El Reino de la Posibilidad, yo también lo tengo aquí, los libros nos unen, y yo pensé que sí, que era una invitación muy provocadora y que también era irreverente de cierta manera, porque cuando yo escribí este libro y les pido que se sitúen, o sea, que se sitúen en varios tiempos a la vez, quiero que piensen en el año 2020, año de terrible pandemia. Ese fue el año en el que yo empecé a recoger o a tejer estas palabras de este libro. Y quiero también que se trasladen al año 2021, cuando empezamos a convivir con este bicho y con esta pandemia y los niños volvieron a llegar a los lugares en donde los veíamos. Y quiero también que se imaginen, no precisamente este lugar donde estoy ahora, que es un poco mi escondite de libros, pero quiero que se imaginen una escritora que cierra su jardín y su librería em, el 13 de marzo de 2020, como muchos y muchas de ustedes tuvieron que cerrar sus escenarios públicos, y dice, oh, por fin, tengo que entregar este libro y solo voy a escribir. Niños siempre por fuera, jardines cerrados, incertidumbre. Quiero que también piensen un poco que se vuelvan a su 2020, a marzo de 2020,
porque creo que todos en mayor o menor medida pensamos que era un tiempo un poco sabático que se iba a terminar muy pronto, o bueno, que se iba a terminar pronto, no sé qué tan muy. Y el tiempo empezó a pasar y a pasar y a pasar. Em, entonces, escribir a veces tiene que ver con albergar esos modos de incertidumbre que se instalan entre los entresijos, entre un párrafo y el siguiente. Y a mí últimamente me ha dado por escribir encima de lo que ya he escrito. Eh, no sé si me he vuelto más psicológica. Y entonces digo, si esto ya lo dije, y claro, cuando lo leo, vuelvo a escribir encima y a escribir encima de lo que ya he escrito y a borrar. Creo que para esto ayuda también mucho este sistema nuestro de ahora de escribir en una pantalla en la que no hay papel de por medio. Antes cuando yo empecé escribiendo en una máquina de escribir y borrar era una tragedia, porque además borrar era a veces atravesar con el borrador y romper el papel. Entonces, digamos que yo creo que a veces las nuevas tecnologías nos dan unas posibilidades que no nos imaginamos que tenemos. Y digo esto porque yo había empezado a escribir este libro con esa idea de iluminar algunos escritos, algunas preguntas que me habían orientado durante años, algunas ideas que con las que había estado trasegando y había, digamos, pensado. Y cuando yo iba a publicar el libro, llegó esta avalancha de pandemia, llegó este cierre mundial, llegó esto que a todos nos cambió la vida. Y el libro lo tuve que escribir de cero otra vez porque yo creo que nada de lo que escribí antes funcionaba igual, pero todo lo que escribía antes me decía cosas sobre lo que estaba pasando. No sé si me hago entender, nada funcionaba, pero todo nos interpelaba y era como volver a abrir otros resquicios para volver a pensar el sentido desde otro lugar que es el mismo lugar. Creo que en el fondo escribir es eso, es buscar un borrador tras otro, es empezar a hacerse preguntas que van cambiando a medida que se mueve la escritura. Entonces, decir futuro reúne dos ámbitos que para mí están muy conectados, están orgánicamente conectados, que son la educación y la literatura. Durante todo este tiempo hemos oído hablar de, de esta enorme tensión entre lo didáctico o lo pedagógico. Aquí hay una distinción importante, pero digamos esta idea de la literatura con fines pedagógicos. Sin embargo, yo creo que hay una paideia de las artes, de la literatura, hay unos sentidos profundos, hay unos aprendizajes que no son los aprendizajes instrumentales, no son la didáctica de lo obvio. Hay capas y capas debajo. Y hay, por supuesto, siempre una postura, siempre que pensamos en la literatura como un discurso de la polis y siempre que pensamos en la educación también como un discurso del futuro, pensamos en que no, no somos solo presente y no solo somos pasado. Pensamos en que hay una rueda que va más lejos, que son ellos, son ellas. Son estos chiquitos con los que todos ustedes y nosotros lidiamos, a veces en sus casas, a veces en los lugares, en las bibliotecas, a veces en el silencio de la página en blanco, los que escribimos y leemos para los niños. De alguna manera decimos futuro muchas veces. Y este texto muy inacabado no les va a dar ninguna respuesta. Para mí es el fruto de un montón de preguntas. Entonces empieza así. Dice,
si llego a tener nietos o si mis hermanos tienen nietos y si esos nietos llegan a tener nietos, tal vez saldrán a dar una vuelta alrededor de este planeta y a bordo de naves que no logro imaginar, divisarán desde algún punto en el espacio esta tierra mía que da vueltas con un ritmo similar al de esta noche en la que escribo y pienso en ellos, en gente que no existe y que si llega a existir jamás conoceré. Quizás entonces alguien con unos ojos parecidos a los míos vuelva a admirar el espectáculo de este pequeño planeta, tan azul como dicen hoy que lo ven los astronautas, girando lentamente y albergando, es esa mi esperanza, a los descendientes de la familia humana y a los descendientes de los sapos que desde aquí oigo croar y a los del pájaro carpintero que les contesta en una lengua incomprensible para mí. Qué azul, espero que para entonces siga siendo azul. Qué buena y bella, dicen los astronautas, que se ve esta tierra desde arriba. Dicen también que las catástrofes y las criaturas de todos los tamaños se vuelven insignificantes desde la negrura del espacio. Entonces, en esa noche que aún no existe y que hoy invento, tal vez alguien logre imaginar las huellas de quienes habitamos antes estas tierras. Y quizás, solo quizás, nadie lo sabe, ocurre ese milagro con el que sueñan los náufragos cuando descubren en la otra orilla una botella con un tesoro de palabras. Ese acto de escribir, ese acto de ver una noche, de ver una luna, de oír un pájaro carpintero y de preguntarse cuánto tiempo más habrán de durar los seres humanos, cuánto tiempo más los planetas, lo que vemos. Y, y bueno, esa pregunta que se ha vuelto tan difícil de responder sobre el futuro de la Tierra y que no es una pregunta eh, tan antigua. El futuro de la Tierra lo dábamos por hecho y ahora no lo damos por hecho. Y yo creo que ahí hay un divorcio inmenso y la educación no se ha percatado tanto de eso, o no sé si sí, no sé si no. De eso tratan estas páginas. Tu abuela estaba segura de que les daría comida a las palomas en algún jardín. Nosotras ni siquiera sabemos si habrá palomas, me dice Marina, a quien considero una de mis hermanas de escritura, Marina Colasanti, hablando de las comiditas de mentira que ponía mi abuela en los platicos para que llegaran las palomas y que me hacía recordar a mí todos esos ritos de poner los libros para que lleguen los bebés desde su cielo a encontrarse con ellos. Bueno, dice eso y me hace pensar en esa cuerda en la que ponemos a secar las páginas de los libros y en cómo se están moviendo y se destiñen cada vez más pronto las palabras. El nieto de Marina, Nuno, nació en Río de Janeiro durante la cuarentena del 2020, el año de la peste en el que comencé a escribir estas palabras y del que no obstante su aterradora novedad tampoco es posible predecir cuánto tiempo permanezca en la memoria. Algunas semanas antes, en Córdoba, Argentina, había nacido Homero, el nieto de la Tere, que es otra de mis hermanas de escritura, la Tere Andrueto, que muchos de ustedes han oído. Marina pensó que no iba a tener nietos, y lo que antes veía como un problema personal ahora se transformó en inquietud por el futuro de Nuno y de Homero y de todos los bebés que siguen naciendo, me escribe, y se disculpa por sonar pesimista. Vivo en Brasil, agrega a manera de explicación, como si se olvidara por un momento de que yo vivo en Colombia. En las sierras de Córdoba, a 15 kilómetros de la casa de Tere, un incendio devora el bosque y salen las noticias del mundo que veo desde mi pantalla en Bogotá. Son 43.000 hectáreas con sus árboles y sus pájaros y los focos de los incendios no son por causa natural. No ha habido tormenta eléctrica. Todos son por factor humano. Intereses inmobiliarios, me dice descorazonada. Como es una zona protegida, solo se puede construir si el bosque se incendia. Si el bosque se incendia.
Miro brillar los ojos negros de Homero en la foto que Tere me ha mandado por teléfono y puedo imaginarlo, todo ojos, todo asombro, esos ojos enormes, brillantes de los bebés en el teléfono, explorando un pedazo de ese mismo bosque en su primera travesía a la casa de su abuela. ¿Cuáles serán los bosques por los que caminarán Nuno y Homero? ¿Caminarán por algún bosque? El castillo de Irás y no volverás me llega el título de un cuento como un eco desde la casa de mi abuela. No recuerdo ninguna palabra más, solo ese título, pero me acuerdo de estar fascinada con esos acentos que anunciaban un enigma. Irás, no volverás. Y fíjense, aprendemos a decir futuro en esa eternidad sin tiempo de la infancia, cuando futuro no quiere decir nada. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, pasado, presente y futuro, recitamos en la escuela. Primero son los verbos regulares y luego los irregulares, como si el paso del tiempo fuera simplemente una tarea para aprenderse de memoria o una cantinela para jugar a saltar lazo. ¿Se acuerdan? Los meses del año son enero, febrero. Y aunque no es novedoso que nuestros futuros se vayan haciendo tan distintos, tan distantes, lo que hoy sí parece una novedad es esa certidumbre, una de las pocas en las que coincidimos los actuales habitantes del planeta sobre el futuro como un tiempo en vías de extinción. Eso no nos pasaba a nosotros. ¿Cuándo se juntaron todos los indicios que nos negábamos a ver? Si cuando empecé a escribir estas palabras, apenas unos párrafos o unos años antes, era capaz de imaginar dudosamente, pero aún era capaz de imaginar a los tripulantes de esa nave futura mirando las montañas que albergaron fósiles de dinosaurios en esa noche de luna que les leía al principio, en esa tierra que antes fue un gran mar. ¿En qué momento se ha roto la cadena? ¿Cómo es posible sostener una escritura que se desvanece entre los párrafos? Cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Se me asoma aquí un verso de Wisława Szymborska y siento que se me escapa el tiempo por los huecos del lenguaje. Pero mi pregunta sigue resonando. ¿Cómo contar el mundo a los recién llegados si entre una frase y otra parecen haber pasado siglos? ¿Cómo puedo pensar hoy cuando también arden las calles de Bogotá? Paréntesis, esto lo escribí en un momento en el que había unas protestas, un estallido social inmenso. Eh, entonces, quiero que recuerden un poquito ese tiempo. ¿Cómo contar el mundo a los recién llegados si entre una frase y otra parecen haber pasado siglos? ¿Cómo puedo pensar hoy cuando también arden las calles de Bogotá y de toda Colombia por causas humanas que me interpelan y me atraviesan y me duelen desde que tengo memoria, en la ilusión de esa palabra futuro tan inmensa para todas las infancias? Mamá, cuando uno se muere, se aburre esperando a que se acabe el mundo. Encontré en un cuaderno en el que solía guardar retazos de esas conversaciones que tenemos con los niños, una pregunta que me hizo mi hija a los 7 años. Seguro había ido a la clase de religión y le habían contado que había que esperar a que se acabara el mundo y resucitar, no sé. A pesar de las 3 décadas que nos separan, ella y yo, fíjense, compartíamos la certeza de que transcurriría una eternidad entre los días de nuestras muertes y los de un legendario fin del mundo cuando sonaran las trompetas del apocalipsis, ese sueño infantil y en algún momento todos estaremos otra vez reencontrándonos. Yo me pregunto si esa idea del episodio final de este planeta, que podría ocurrir en un tiempo muy alejado en nuestras vidas, milenios después de nuestra muerte y milenios después de una larga vida para nuestra descendencia, es la misma con la que crecerán Nuno y Homero y Emma, Inés y Fátima y los recién llegados a los que ahora intentamos acunar entre palabras. Marina casi no ha podido ver a Nuno por temor a los contagios de la peste, pero todos los días le habla por teléfono en una lengua de su infancia que habita de nuevo para él. Lo llama Gatiño la montaña. Le pide que preste atención al canto de los pájaros y de las flores, aunque ni siquiera sabe si habrá palomas.
le cuenta que las flores también cantan. Paso a otro episodio. Este es un libro tejido con retazos, yo voy yendo y viniendo. Esto es como una hora del cuento para ustedes. Mientras arden territorios y el cielo se tiñe de rojo entre los fuegos de los bosques y las guerras, y el virus sigue haciendo del mundo un lugar incierto y más injusto que nunca, que siempre, mis amigas hablan de sus nietos como seguramente mi abuela habló de mí, aunque me gusta creer que hubiera tenido tanto miedo. Y las preguntas sobre el por qué y el para qué seguimos practicando ese antiguo ritual de comenzar a descifrar la vida al lado de los otros parecen aplazadas, como si ya no necesitáramos pensar en el sentido de estar o de aprender a vivir juntos. La educación da vueltas entre una jerga séptica de la que no podemos culpar exclusivamente a la pandemia. Y echo de menos el impulso de imaginar mundos posibles, esa dosis de transgresión y juego que alienta los sueños de la educación y que se sostiene en la eterna ilusión de construir entre todos un mundo más habitable. La confianza en que el mundo tiene arreglo y en que a pesar de la desilusión de no haberlo logrado en tantos siglos, sigue siendo un lugar perfectible, les da sentido a la escuela y a todos sus rituales ligados a cierta promesa de futuro. Una prueba sorteada, un año más, un cambio de nivel que conduce al siguiente, unas etapas sucesivas que nos hacen o nos hacían pensar en esas líneas ascendentes de progreso. Pero ¿qué sucede si de repente descubrimos no tanto que el mundo no tiene arreglo, sino que puede no haber mundo? Es que eso, fíjense que es lo que hemos estado pensando últimamente, lo que ha estado pensando el mundo últimamente. Releo un párrafo que nunca me imaginé que escribiría. Puede no haber mundo. Tomo el puesto tradicionalmente reservado a los mayores, que suelen sentirse con razón excluidos del futuro, y me doy cuenta de los libretos que terminamos repitiendo. Ahora, por ser mayor, se me permite hacer ciertas preguntas, pero no sé si son preguntas que hoy solo se hacen los mayores. ¿Cómo se puede acompañar a otros a inventar las primeras páginas de su historia sin conjugar los verbos en futuro? Aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Recuerdo los desafíos de la educación del siglo XXI que sintetizó una comisión de expertos a finales del milenio pasado, no sé si se acuerdan de Jacques Delors, y esa comisión cuando empezaba, bueno, para los más grandes, porque los más jóvenes son del siglo XXI, pero esa expectativa y cómo será la educación. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían los aprendizajes para esa educación de lo que entonces, en 1999, llamábamos futuro? A mí me parece todavía que esto es muy bello, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. 2 décadas después, la inteligencia artificial parece haber asumido, quizás con mayor determinación que la escuela, el desafío de aprender a aprender, y sus dispositivos no se limitan a reproducir maquinalmente unas órdenes sencillas para resolver asuntos prácticos, sino que imitan cada vez con mayor éxito la arquitectura cerebral con sus intrincadas conexiones y sus redes neuronales de las que los humanos nos habíamos sentido tan orgullosos. Pero ¿cuál puede ser la diferencia entre un profesor natural y un profesor artificial que enseña a procesar información compleja a otras redes neuronales, humanas o no humanas, y supervisa sus aprendizajes? ¿Acaso esta capacidad de aprender, de pensar el pensamiento, no era lo que nos hacía humanos, no era lo que era exclusivo, esta metacognición? Miro a los niños en una de esas horas del cuento virtuales que inventamos para sobrellevar los tiempos de la pandemia detrás de las pantallas. Desde mi casa puedo entrar en sus casas, o más bien en esos cuadrados que simulan cada casa. Esto fue muy impresionante. Aparecer en esos cuadraditos y aparecérseles a niños de 3, de 4, de 5 años, verlos y que ellos nos vieran y pensar que no había otro remedio, que la única posibilidad de cercanía en estos momentos
era esa. Creo que tenemos que acordarnos de eso. A mí me gusta verlo documentado. Estaba preparando estos días la conversación con ustedes, la lectura con ustedes, y pensaba, ya no estamos tanto en los cuadraditos. Bueno, seguimos nosotros en nuestros cuadraditos, pero quiero que todas las personas que trabajaron en horas del cuento, que trabajaron en la escuela, que trabajaron en la biblioteca, recuerden lo que significaban esos cuadrados que en algún momento empezamos a odiar, pero que también eran la única posibilidad de encuentro humano. Bueno, entonces vamos a volver. Miro a los niños en una de esas horas del cuento virtuales que inventamos para sobrellevar los tiempos de pandemia detrás de las pantallas. Desde mi casa puedo entrar en sus casas o más bien en esos cuadrados que simulan cada casa. ¿Cómo me percibirán ellos a mí? ¿Seré tan real o tan fantasmal como los personajes de sus dibujos animados? Me pregunto qué saben las pantallas de las paredes y de las manos manchadas de pintura, de los rasguños que deja la rama de un árbol en las rodillas, de esa necesidad de experiencia sensorial que es la manera de habitar, de inventar, de comerse el mundo en la infancia, y que puede significar verse con las cabezas separadas de los pies y despojar las coreografías de la escuela de aquellos movimientos que transmitían ondas por el aire. ¿Qué significa silenciar esas vocecitas agudas con el comando que silencia sus micrófonos? Ustedes están todos silenciados, no sé qué está pasando en sus casas, pero quiero que recuerden esto de ver a los niños y tener los micrófonos apagados y verlos tan quietos, tan en silencio y sentir que nos faltaban las ondas que se transmiten, todo ese calor humano, que es literal, que hay en una hora del cuento, en un círculo ritual. ¿Qué significa silenciarlos y hacer que no suenen, ni se muevan, ni huelan, ni suden esos cuerpos espectrales? Quizás están haciendo una nueva relación con las otras especies que habitan la Tierra y con las que hasta hace poco solíamos crecer como cachorros de la misma manada, bajo el mismo sol, pisando el mismo suelo, y es previsible pensar en los cambios profundos que experimentará esta especie humana si deja de apoyar, de ser un cuerpo en, sobre, con el planeta. ¿Qué significa estar en una pantalla de Zoom? ¿Qué significa haber conocido a los abuelos en una pantalla de Zoom? ¿Qué significa haber visto un niño de verdad? No una imagen de niño eh, durante 2 años en un Zoom. Al otro lado de la pantalla, las caras inmensas y espectrales de esos niños y niñas de 3 años miran la cara inmensa que soy yo, que les está contando un cuento, una cara sin cuerpo, sin olor, sin abrazo. Aunque la pantalla me engañe por su parecido con un espejo, la ilustración que intento señalar está en el lado opuesto al que les muestro. No sé si les pasó, pero al principio yo decía, las flores están aquí, pero yo las voy a pasar aquí, y el libro, la página del libro que paso estaba del otro lado, porque una cámara no es un espejo, una cámara es una cámara, es una cámara. Bueno, veo mi mano virtual desconectada de la realidad tangible y pienso en el mundo que imaginó Lewis Carroll a través del espejo, y vuelvo a mirar a estos recién llegados que parecen haberse familiarizado tan pronto con esa dimensión desconocida, una de tantas en la que transcurrirán sus vidas. Si al comienzo de la existencia son los movimientos corporales los que ponen en marcha los movimientos del espíritu, los niños se mueven y corren y tocan los libros y pasan las páginas y se asoman unos y todo eso, y piensan con los pies, como decía mi sobrina, mi sobrino de su hermana. Laura piensa con los pies porque iba recorriendo el espacio. Em, Pienso en la transformación que experimentarán sus nociones de espacio, pero también sus nociones y sus prácticas del amor y del contacto con la piel de otros, que sirve de brújula para vivir juntos. El puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo, burritos al potrero, ¿se acuerdan? El bullicio, recuerdo ese juego de mi infancia que terminaba
con un forcejeo de 2 grupos probando fuerzas. A mí me da un poco de miedo porque yo era muy debilucha y había que tirar a ver para tratar de no caerse y de derribar al otro grupo. ¿Se acuerdan de esos juegos? El corazón de la piña, todas esas cercanías, esos sudores, esos fluidos, ese aprender a estar con otros que nos tocan, que nos casi nos besan, nos rozan por todas partes. La infancia es cuerpo, la infancia es ser cachorro. Eh, y bueno, y las prácticas del amor y la piel y el límite de los otros. Hay algo que a mí me impresiona mucho y me impresionó cuando los niños llegaron a Espantapájaros, cuando se les permitió salir con tapabocas, máscaras, etcétera. Al principio estaban muy asustados y no se tocaban mucho, y cuando empezaron a hacer transgresiones, a ser cada vez más irreverentes y nosotros un poco a perder el miedo de que se acercaran, empezamos a ver, y no solo lo vi yo, lo comentamos con muchas personas, los niños se mordieron, se pegaron, se rompieron, hubo más fracturas. Ahora, hace poco los niños han estado muy enfermos, em, porque es que pasó mucho tiempo, un tiempo en el que no estuvieron expuestos al mundo. Los niños se ponen límites, a nosotros los límites nos los ponen los cuerpos de los otros y los cuerpos de nuestros pares, porque nuestros pares no tienen ese cuidado que tienen los adultos para delimitar un cuerpo de otro. Son los niños y las niñas jugando, corriendo, tropezándose, los que nos dan la primera noción del planeta. Bueno, evoco esa explosión sensorial entre empujones, que es la infancia. La infancia es una explosión sensorial entre empujones. Ese contacto con la horda primitiva que nos hacía latir con más fuerza el corazón y habitar un territorio cercano a la animalidad, a nuestra animalidad, para sentirnos y tocarnos. ¿Con qué curaremos a los niños de esa memoria sensorial que no tuvo un lugar para situarse en el mundo de lo tangible, en las 3 dimensiones por las que había discurrido ese contacto con la humanidad antes de alojarse en las pantallas? Es que hay niños que estuvieron 2 años sin tocar a nadie distinto de sus padres. Es ahí un problema que le habría fascinado a Jean Piaget. Es posible medir los kilómetros que hay de la Tierra a la Luna sin haber contado primero los pasos que separan el columpio del rodadero. Es posible saltarse el contacto con los primeros cuerpos y aterrizar directamente en la física cuántica, que significa que un niño, antes de ser un niño para otro, sea la imagen de un niño. Esto no solo está pasando en la pandemia, ustedes bien lo saben. Vayan a cualquier restaurante, asómense a cualquier situación familiar, y, y, y miren cómo pensar en su educación, aunque valdría la pena hacer una pregunta previa. ¿Está la educación pensando en eso? Los ojos de Homero siguen brillando en esa pantallita de mi teléfono por donde ahora pasa el mundo y pasan las vidas bidimensionales, espectrales de personas tan amadas. Rueda que irás muy lejos, se asoma un verso de Miguel Hernández. Niño, ala, rueda, torre, ser como nunca ser. Siento una mezcla de fascinación y de inquietud al pensar en esas ruedas y en esas lejanías. Hasta aquí otro pasaje. Vamos a seguir. Queridas y odiadas y temidas máquinas, lo cierto es que gracias a su oportuna mediación pude sentirme acompañada durante los tiempos de confinamiento por los seres humanos que antes tuve al alcance de mis brazos. Este era un talismán para hablar con mis hijos. Muchas veces tuve miedo de lo que podía ocurrir si un día se dañaba alguno de esos mecanismos misteriosos que me conectaban con otros lugares del mundo donde vivían también dependientes de sus satélites e impulsos misteriosos, las personas a las que tanto quiero y a las que gracias a sus máquinas sentía vivir en esta nueva geografía tan cercana y al mismo tiempo tan lejana. Otras veces, en cambio, quise apagar timbres y pantallas y concentrarme en escribir las páginas que les estoy leyendo,
como solía hacer algunos años antes, pero mis tiempos de atención fueron continuamente zarandeados por demandas virtuales que me sacaron de mí misma o de las que antes pensé que eran los límites entre mí misma y los otros. Justo ahora, mientras escribo, o sea, antes cuando escribí, es que lo de la lectura es interesante porque está la escritura, la lectura de antes, la lectura de ahora. Bueno, justo ahora, en ese ahora del libro, mientras escribo o escribía en este presente, pulso por equivocación o compulsión un comando del teléfono y una voz maquinal que responde al nombre de Siri, precisamente el nombre de una de mis escritoras tutelares, pero no es Siri Husbeth, es Siri, me pregunta qué necesito. Ay, Siri, le digo que nada. Y es cierto, pero me pide que sea más específica. No sé si a ustedes les ha sorprendido esa vocecita de Siri. Me dice que no puede entenderme. Lo siento, pero no puede entenderte. Y es cierto también. Por fin alguien, algo puede resumir la sensación de estos días. Disculpa, pero no puedo entenderte. Los algoritmos que se cruzan y me orientan, como antes se cruzaban las señales en el cielo, saben y deciden cosas que antes yo sabía y decidía. Esa mezcla de bochorno y nubes grises sobre los cerros que había aprendido a descifrar desde la infancia y que era el presagio de una tarde de aguacero en Bogotá, ya no me parece creíble si el celular no la ratifica y me advierte que lleve paraguas. Y el archivo de palabras que guarda mi teléfono adivina lo que se puede contestar en un correo. Genial, me propone esa palabra que no tengo en mi vocabulario y que ahora acepto porque me saca de un apuro. Genial. Recuerdo que alguien en estos días me contestó genial con esas mismas exclamaciones en alguna conversación que me pareció muy personal. Hasta ahora, cuando caigo en la cuenta de esa palabra artificial salida de una memoria que asocia significados de un modo semejante al que suelo usar ya para rebuscar las palabras en mi archivo mental armado durante tantos años. Me pregunto si la lengua que hablan las máquinas y las inflexiones, los matices, las vacilaciones y los silencios que se empiezan a incorporar a sus voces artificiales para simular las emociones, las dudas y la impaciencia, llegarán a significar lo mismo que el balbuceo que tenía en la punta de la lengua, de los dedos, y si hará lo mismo hacerlas hablar o pasarse tanto tiempo buscando palabras más precisas en esos laberintos mentales que ahora lucen por comparación tan enredados. Esta lengua que puede archivarse en una memoria artificial con mucha mayor capacidad que la mía y traducirse y combinarse además con una semiótica de caritas felices, besitos, corazones y manos que rezan, imploran y dan las gracias y emoticones que ahora todos fabricamos además, se ha convertido en un lenguaje universal para entendernos en cualquier lugar. Y mi lengua de siempre, con su torrente de cosas indecibles, se siente aún más lenta y torpe en estos días. Me sorprendo preguntando hasta cuándo seré capaz de descifrar las convenciones que esos nuevos lenguajes me proponen y cuándo quedaré marginada, como si hubiera faltado muchos años a clase y ya no tuviera la posibilidad de adelantarme en las materias que no entiendo. Manejo o creo manejar en una proporción ínfima algunas funciones de mi teléfono, pero no sé de dónde viene su inteligencia artificial, ni quién la ha programado, ni podría desarmarla o reprogramarla o arreglar alguno de sus desperfectos. En caso de que algunos de estos aparatos quisiera hacerme daño, no sabría cómo desactivarlo. La ciencia ficción ya nos está hablando de esas cosas aterradoras. Cuando me rendiré ante la evidencia de no entender los códigos de un mundo que ha dejado de pertenecerme, creo que siempre nos pasó, a mi abuela seguramente le pasó, pero es muy rápido sentir que los códigos avanzan eh, y que estos niños de 2 años pertenecen a un mundo tan distinto. Batsino Dalanona, siento cantar la voz con la que una abuela envuelve a su nieto y vuelve a cantar también la voz de mi abuela contándome una historia con sombras chinas y regreso a aquella habitación de mi infancia y veo la lamparita de su mesa de noche y la pared en una casa que no existe ya, que solo existe en esa realidad virtual de mi memoria. Y miro sus manos que tampoco existen y que se parecen a las mías.
dónde se localiza la emoción en el cerebro. Puedo ver cómo lo ven las máquinas a las que ahora nos conectan para analizar nuestros impulsos, el punto exacto en el lóbulo, en el instante mismo en el que se origina y se enciende la señal de las emociones que evoco. Basta con tener esa información para entender las emociones que me aceleran el pulso o se atragantan o patinan por mi sangre. Puedo saber, como parece saberlo mi teléfono, en qué momento una nube o un nudo de voz podrá estallar en lágrimas. Máquinas que miden nuestros impulsos y nuestra química y que además ya pueden enseñarnos y aprender a aprender. ¿No era al revés hace unos años? ¿Acaso las máquinas sin cuerpo sensorial pueden programarse para imitar las emociones de este yo que siente y de las manos que están escribiendo estas palabras y que se conectan con los ojos, con la mente? Aprendí sobre el aprendizaje con maestros que separaban lo concreto de lo abstracto, el continente del contenido, el cuerpo del alma, la tecnología de las humanidades. Aprendí lecciones de lo que nos hacía humanos, y subrayé en los libros frases que afirmaban que la técnica estaba al servicio de la humanidad. Mis maestros solían decir que un gobernante desde una fortaleza podía dar la orden de pulsar un botón y hacer volar el mundo en átomos, y aunque sabían que la paz de este planeta era frágil, creían en la esperanza de cambiar esas mentes singulares. Ahora, en este punto de la historia, ¿de quién es la responsabilidad? Podemos decirles a estos niños que su estancia en el planeta dependerá de cambiar a uno que otro gobernante. ¿Podemos? Disonancia cognitiva. Poder traer toda la información a una pantalla y saber que algo se escapa. Buscar en la red noticias del paso de mi abuela por el mundo y no encontrarlas. Internet no sabe casi nada de mi abuela y yo puedo oír la voz, la cadencia de su voz contando cuentos en mi mente, como quizás recordarán Nuno y Homero las cadencias de las voces que hoy les cuentan una historia. Disonancia cognitiva, sentirnos hoy más vulnerables, más asustados, más mortales que nunca. Haber requerido de tanta inteligencia humana para programar la inteligencia de las máquinas y no saber qué hacer o no hacer nada aún sabiendo por los que deambulan sin casa ni país. Mirar arder un bosque en un teléfono y no saber siquiera si habrá casa en este planeta o si este planeta seguirá siendo una casa. Por favor, cualquier ayuda, tengo hambre, pasa gritando un hombre a la misma hora puntualmente por la calle en la que está la habitación de esta ciudad, de este país, de este continente, de este planeta, en este tiempo en el que escribo. Su grito es el contrapunto aterrador de estas palabras. Vamos a otro pasaje. Los niños vuelven. Después de unos meses de encierro, los niños han regresado al jardín. Al verlos en modo presencial, detrás de sus mascarillas que nos impuso la peste, me parece que los ojos necesitan estar acompañados de los gestos de la boca y de las expresiones de la cara, con sus arruguitas, sus comisuras y sus hoyuelos, que los ojos no brillan igual sin el resto de la cara y que la identidad es también el aire que cada uno toma para hacer aliento y convertirse en la voz de las palabras. Esto de respirar, el aire. Piero decía tan bello, el aire de los labios, que son las palabras. Esos ojos inmensos vuelven a mirar un mundo que parece tan amenazante como lo fue quizás para esos antepasados que pensaban que la tierra era plana y terminaba en una mar incógnita. Serán más humildes estos niños por ser habitantes de un planeta que después de algunos siglos de ilusión ha vuelto a tener conciencia de la muerte, de la vejez y de la enfermedad. Los miro jugar. Repito y defiendo ese verbo sobre todos los verbos de la infancia, jugar. Los veo convertir una caja de cartón en nave espacial y me pregunto a dónde llegarán sus mentes y su juego se reencuentra con el mío, jugar. ¿Es eso lo que recupero cuando me refugio en mundos hechos de caracteres que forman palabras, destellos de mundos que no existen? ¿Es eso lo que hacemos al leer, al escribir? Unas niñas han descubierto un cucarrón muerto y examinan sus misterios. En su vida mental, las artes y las ciencias se hermanan y palpitan juntas con sus preguntas incesantes. Me conmuevo frente a esta curiosidad que es el origen de la ciencia y que brilla en los ojos de esas niñas,
con sus eternas palabras mágicas. ¿Y por qué? ¿Por qué se muere un cucarrón? Oye, ¿a los cucarrones los vacunan? Cuando uno se muere, se aburre esperando a que se acabe el mundo. Digábamos, juguemos a que el cucarrón resucitaba. Digábamos, la lengua del hacer de cuenta. Los niños saben muy pronto y no solo ahora, porque también lo supe yo y tú y él, nosotros, vosotros, ellos, que hay un lugar entre los pliegues del tiempo donde nacen los inventos. Una nave espacial, una sinfonía, un puente colgante sobre el mar, un rascacielos, un castillo de arena, Siri, o la cabeza de un caballo de trapo que galopa al infinito en el palo de la escoba, comparten esa misma arquitectura que se erige entre lo tangible y lo intangible, entre lo real y lo soñado, entre el pretérito imperfecto y el futuro. Y en ese tiempo irrepetible, cada generación vuelve a inventar su propia posibilidad, su nuevo mundo. Jugar es, y no solo en la infancia, trasladarse a esa otra vida suspendida entre símbolos y entelequias. Jugar tiene que ver con habitar otros mundos posibles, con inventar una esperanza. Y sin embargo, me rebelo contra la prisa que se ha apoderado de la escuela y que ha olvidado sus ancestros, chole en griego, es ocio, y su tiempo destinado justamente a perder tiempo para detenerse a mirar la forma de las nubes, la forma de sus sueños, de los sueños. En estos tiempos en los que todas las líneas se han movido, ¿qué sentido tiene esa tarea de colorear sin salirse de la línea todavía? Ese trabajo de los niños en el que se les va tanta energía, colorea sin salir de la línea, sigue el camino trazado. Tuve que trazar líneas rectas con regla para dibujar casas con tejados triangulares y usé mi lápiz marrón según el mandato de mis profesoras de entonces para olvidar las montañas naranja y ocre que me había traído en la mirada desde la tierra de mi infancia. Mis montañas eran naranja, eran muy áridas. Había que disfrutar de dibujarlas de marrón. Y una vez, espero ya que ya no, que nunca más vuelva a existir, un color llamado piel o llamado carne, que era una gama de rosa, color rosado, en una caja con varias docenas de colores con las que soñábamos los niños y los niños de mi tiempo. ¿Cuántos aprendizajes así se siguen repitiendo? Un color llamado piel, que es rosa. Marca con una X la respuesta correcta, insisten las pruebas de la escuela. Por cada respuesta correcta suman un punto. Y luego hay una línea que define quiénes se ubican por debajo y quiénes llegan a los niveles superiores. En América Latina, salvo una minoría, los puntos quedan por debajo, por fuera, diría yo, de la línea. Pero hay preguntas que no hacemos y hay otras en las que nadie parece interesado. ¿Y si la respuesta correcta de hoy fuera la respuesta incorrecta de mañana? Es probable que muchas niñas que nacen hoy vivan 100 años o más y esa proyección a un nuevo siglo lanza preguntas sobre los significados que darán a esas operaciones de leer, escribir, habitar un lugar y aprender. Hoy leo en el teléfono que han descubierto agua en la cara iluminada de la luna y me imagino que esas niñas irán a buscarla. Y luego, quizás, irán a Marte. Y luego, si muchas veces nos preguntábamos qué sentido tenía lo que aprendíamos en la escuela y si era útil para el mundo en el que estábamos viviendo y en el que íbamos a vivir cuando creciéramos, hoy la pregunta parece incontestable. La brecha entre mi mundo escolar y el de los niños y las niñas que nacieron a principios del milenio, a los que llamamos nativos digitales, es enorme, pero es insignificante comparada con la que separa a esos nativos digitales de comienzos del milenio, de hace 20 años, hoy casi dinosaurios, de los que hoy miro jugar, y a ellos de sus hermanos que están naciendo en estos días y a los que sus abuelos solo pudieron conocer a través de una pantalla. Todo esto debería ser un campo de exploración y de fascinación para la pedagogía contemporánea, porque tiene que ver con los enigmas del mundo, de todos los mundos posibles e imposibles, y con la ambivalencia de lo humano, que es la fuente de los malentendidos, pero también la fuente de las artes, de la filosofía, de las ciencias, de la literatura, por supuesto. Da vértigo pensarlo y a la vez es desafiante. Quizás desde el primer libro que leímos o que alguien nos leyó,
o desde la primera vez que nos asombramos con un color iluminado por una luz por un instante y jamás pudimos encontrar en ninguna caja de colores, lo que aprendimos más allá de los significados cambiantes y de las innumerables interpretaciones sobre nuestras experiencias fue la invitación a indagar, ese gozo frente a la incertidumbre que brilla en los ojos de las niñas que intentan salvar al cucarrón o que se preguntan frente a su muerte, ¿qué es la muerte? O esa luz en los ojos de Homero, que es la misma que ha guiado a la familia humana. Los viajes de Odiseo y de todos los exploradores, las mil y unas noches de una mujer, tantas mujeres, contando historias para salvar la vida, los poemas de amor, las elegías, las historias sobre personas que viven o han vivido en medio de una guerra, que han huido por caminos ajenos y han perdido casas, amores y países, que han inventado bosques y han explorado mares y tierras incógnitas y que han encontrado la muerte y amado la vida y temido a los monstruos y amado y odiado a la misma persona en el mismo instante, como solo lo admite y trata de decirlo la experiencia literaria, la experiencia artística. Ese arte de hurgar entre las palabras para acercarse a lo más enmarañado de la vida podría traer a esas extrañas aulas que habitan los recién llegados, noticias de una cultura hecha aún con ese sedimento de experiencias singulares de lo que significa ser organismos humanos. Los dilemas éticos sobre esta vida nuestra y sobre tantas otras vidas que comparten el planeta con nosotros son desafíos para estos niños a los que hoy les enseñamos los rudimentos de la lengua, de los símbolos, y a quienes convocamos a esta cueva de Altamira, que es la escuela, esta cueva de Altamira, y que los resguarda, o debería serlo, durante ese tiempo inmenso de la infancia, de las inclemencias de la vida en el planeta. Como científicos naturales o sociales, gobernantes, hacedores de nuevas leyes, como artistas y trabajadores de tantos campos que hoy ni siquiera tienen nombre, y como ciudadanos de territorios físicos y digitales, necesitarán participar y encontrar un lugar en este mundo común que les demandará, ojalá, asumir posturas más sutiles y diversas que la adhesión instantánea de los pulgarcitos levantados o de los emoticones. Las decisiones que tomen ellos, esos chiquitos que juegan con el cucarrón, esas niñas, pondrán a prueba los límites entre la vida y la muerte, entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, y entre mucho de lo que hoy damos por cierto, y tal vez por eso necesitarán imaginar. Me sostengo en ese verbo hermoso, en ese infinitivo, imaginar las consecuencias de todas esas decisiones suyas. En esas manos hoy tan pequeñas estaremos nosotros, especialmente cuando sintamos que el mundo ya no nos pertenece, cuando les pidamos que nos salven, pero también cuando les pidamos que antes de todo nos pregunten si queremos salvarnos, si queremos ser salvados. Al alcance de un clic o quizás de un parpadeo del iris o ni siquiera, tendrán acceso a una enciclopedia de experiencias ya leída y procesada. Y antes de que los algoritmos elijan los procedimientos y los protocolos adecuados, necesitarán preguntarse y quizás entonces les servirán sus aventuras imaginarias por los mundos posibles de los libros, su familiaridad con las preguntas, su indagación entre los entresijos de los textos y la memoria de esos trazos incipientes que conectaban el corazón con el ojo y la mano, quien codificó toda la información disponible y que quedó faltando. Más que un motor de búsqueda de los innumerables que tendrán a su disposición, tal vez necesiten recurrir a los propios motivos de sus búsquedas. Y aún en el tiempo de los metadatos, habrá datos que falten y voces excluidas, silenciadas. Y quizás entonces puedan seguir siendo necesarias aquellas palabras mágicas con las que se acercaban al conocimiento. ¿Y por qué? Quizás sea esa pregunta la conexión entre las artes y las ciencias y entre ellos y nosotros.
Y quizás sea ese movimiento simbólico permanente que ya traen y que ojalá no pierdan nunca, el que necesitamos sostener para que puedan seguir sintiéndose tan cómodos o tan incómodos como se sienten cuando se embarcan hacia esos reinos de la imaginación y del conocimiento. Enseñarles a seguir viviendo entre preguntas, a bendecirlas y a dejar que crezcan y no cesen, a moverse de pregunta en pregunta. Podría ser quizás, solo quizás, nadie lo sabe, una de las habilidades básicas para este mundo en el que descubrimos cada día la provisionalidad de lo que alguna vez creíamos que sabíamos. Si el teléfono escudriña mi cara para registrarla y recordarla como hace un bebé con la cara de su madre, si una voz cada vez más parecida a una voz humana me habla en la noche cuando nadie más me habla para contarme una historia que me puede interesar después de haber procesado las decisiones que tomaba en los últimos años sobre tantas historias posibles. Si elige que me puede importar de mi país y de este planeta en el que vivo y conecta los datos que considera necesarios para que yo escriba estas palabras, o incluso me propone párrafos posibles y ahora me amenaza o me consuela con la posibilidad de tomar mis mejores frases y versiones para escribir lo que antes yo firmaba, que podría yo aún enseñarles a estos niños y niñas que tendrán todo eso y tanto más en sus manos, que podríamos enseñarles. Quizás, solo quizás, nadie lo sabe, un rastro de aquella vieja y bella incertidumbre que nos llevó a necesitar palabras, a leer palabras. Quizás otras maneras de sentir, de pensar y de expresar lo que no tiene un nombre o una forma exacta. Más que un significado, una invitación a significar. Más que una manera determinada o adecuada de sentir o de nombrar, un abanico de emociones, de matices y de zonas secretas. Esas tierras incógnitas de la experiencia humana que nunca se acabarán de descifrar. Quizás el rito de explorar todo lo que se puede hacer con esos viejos símbolos y todo lo que los viejos símbolos pueden hacer y decir sobre nosotros. Y el movimiento de descubrir nuevos símbolos para hacer lo que solo nosotros podemos o debemos hacer y que a pesar de las apariencias sigue siendo nuestra exclusiva responsabilidad humana. A pesar de las máquinas, hay responsabilidades que son exclusivas de nosotros, los seres humanos. Las formas de lo humano, las formas del amor y de la compasión, tal vez. Un alfabeto básico para habitar este o cualquier planeta en el que la vida sea posible. Un reino situado entre el pretérito imperfecto y el futuro. Anda, muchísimas gracias. Qué bella lectura, qué bella lectura. Gracias. Mientras le damos tiempo como a que se asiente y abrimos la sesión de preguntas y respuestas para las que les invito a que nos dejen sus preguntas en los comentarios del Facebook y también aquí en la cajita de preguntas y respuestas. Eh, Quisiera primero invitarlos para que sigan conectados con nosotros en los días que siguen, jueves, viernes y sábado. Mañana tenemos la conferencia de Verónica Murguía desde México. El viernes vamos a estar conversando con Marcela Carranza en la Argentina y el sábado cerramos con la conversación con Ellen Duty en España. Una parte de lo que veía ahorita en los comentarios y en las cosas que iba dejando la gente pasar, también me hizo una invitación a mí a, a aclarar y a contarle a la gente un poco por qué te hice esta invitación a leer este texto, Yolanda. Mm. Mm, Y yo siento que se trata no solo de la irreverencia de la literatura, sino de la irreverencia que nosotros podamos tener al hacernos preguntas que son difíciles de hacerse. Y tú te haces preguntas que son
difíciles que remueven un montón de cosas en el interior y que nos llevan a mirarnos en un espejo en el que a lo mejor no nos queremos mirar. Así como durante las primeras conferencias, y esto es completamente intencional de mi parte, llevamos ese péndulo muy del lado de lo literario, de las palabras, de la imaginación, y exploramos esa irreverencia. Quise traer ese péndulo contigo del lado de la infancia y de los niños, porque ¿qué sentido tiene hablar de literatura para niños y jóvenes si no nos permitimos hacernos preguntas sobre los niños y los jóvenes, sobre cómo les hablamos, sobre cómo nos comunicamos con ellos? Y leyendo tu libro, al leer ese capítulo me conmovió mucho, como estoy seguro, y los comentarios lo expresan, que conmovió acá a muchas personas. Y, y la invitación a leerlo, además de pasar porque un texto cobra una vida propia cuando lo recibes en la respiración del autor, en la entonación de la autora, eh, pasaba también porque siempre, a menudo siento que queremos siempre algo nuevo, algo más. ¿Cuáles son las palabras que siguen? Y siento que parte de la irreverencia que podemos tener es también repetirnos a nosotros mismos lo que es importante cuando es necesario hacerlo, que recordar, que juntarnos alrededor de un fuego y contar las mismas viejas historias, que juntarnos y recordarnos mutuamente lo que es importante para todos es justamente mm, parte de lo que para mí representa la irreverencia. La irreverencia no es un amor vacío por lo nuevo. Para mí la irreverencia es un amor por la verdad. Y a veces la verdad, como dice un poema muy hermoso, ya no me acuerdo de quién, pero dice, de Raúl Gómez Hattin, justamente, dice, ahora creo en el pasado como punto de llegada. Y también tenemos que volver a esos lugares que nos marcaron y que son tan importantes para nosotros. Justamente decías ahorita que los libros nos unen, y agarré uno de los, cuando salí de Colombia no me pude traer toda mi biblioteca, por supuesto que está allí amorosamente cuidada por una muy buena amiga, pero, pero me traje algunos libros justamente que dije, tengo que llevármelos conmigo, o sea, son mi compañía. Y uno de esos libros es este libro que se llama, bueno, ahí está al revés, pero es un libro que se llama La caligrafía del maestro Zen Thich Nhat Hanh. El título es La salida es hacia adentro. Y ahorita Ujú. mientras te escuchaba, lo agarré porque hay aquí una caligrafía que para mí es muy potente, y es esta, ¿no? De nuevo está al revés, pero lo que dice allí en inglés es de The most beautiful place of heaven is on earth. El Ujú. lugar más hermoso del cielo está en la tierra. Y me parece que eso es algo que vale mucho la pena recordar. Y creo que tus palabras lo recuerdan con mucho poder. ¿Ah? Por aquí tengo una visita de gato. Ujú. A ver, presente, Sebastelita. Ay, qué maravilla. ¿Cómo se llama? Se llama Bastet, pero aquí todos le decimos pastel. Ay, qué hermosura. Bueno, Yolanda, voy a empezar a mirar qué tenemos en la caja de preguntas y respuestas, y te voy a ir trasladando como las inquietudes de la gente. Bueno, lo primero que hay, y te lo agradezco mucho, Laura, que es una amiga muy querida del LIGPE, es que dice muy feliz cumpleaños a la azul del LIGPE. Feliz día, Mari querida. Hoy está de cumpleaños Mariana, que está allí en el backstage, así que creo que todos le mandamos muchas felicidades y mucho amorcito a Mariana, que hace una parte integral de este seminario, así que aprovechen para felicitarla, para dejarle su buena energía por allí por el chat. Mm, por aquí tengo ya algunas preguntas. Quisiera empezar con la pregunta de Patricia Galván. Entonces, Mari, si pudiéramos activar el micrófono de Patricia para que ella misma pueda hablar con Yolanda, te agradecería muchísimo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Ah, Patricia. Este, leí hace relativamente poco rato un eslogan de la compañía American Airlines que decía, pasamos de sentir pantallas a sentir abrazos. Y mi pregunta, con lo que tú estuviste leyendo, me llevó a pensar
cómo está sufriendo el lenguaje en estos tiempos modernos, precisamente por estos emoticones, estos emojis, estos videos de TikTok que están cargados de exceso de información en un poco tiempo, pero también me preocupa porque yo trabajo con bebés y niños pequeños y entonces los dispositivos electrónicos se han vuelto un medio para calmar, para contener, para consolar, para crear vínculo con los niños. Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para que este lenguaje no sufra en estos tiempos modernos? Porque sufre el lenguaje y sufre el vínculo por estos nuevos códigos, por estos nuevos en los que yo cada día me siento más anciana, porque no los conozco, porque no los sé manejar. Entonces, ¿qué pasa con estos niños que nacieron en esta modernidad y con estas carencias de lenguaje y con estas fuertes presencias de dispositivos electrónicos que los acercan a otras maneras de comunicarse y de crear vínculo? Muchas gracias. Pues sí, Patricia, esa es la gran pregunta de todos y sobre todo en la medida en que trabajamos con gente más pequeña, la presión y la necesidad de lo concreto, la idea de ser cachorros humanos, ahí siempre vale esa pregunta, ¿no? ¿Qué mediaciones se están perdiendo los niños? ¿Qué contactos? ¿Qué necesidades sensoriales van a esperarlos después y les van a pasar una factura después? Por supuesto que nosotros, y me imagino que tú tampoco, yo trabajo con niños pequeños, no esperamos nada diferente, faltaría más que los niños no tuvieran a su alcance los dispositivos, crecen con ellos y todos hemos disfrutado y cada vez me parece que es más importante no solo que los aparatos estén cerca de los niños, sino que los niños sepan qué hacer y cómo programar y ese es otro lenguaje. Pero el problema es ese espesor simbólico que se pierde y que además también tiene, o sea, yo no tengo ninguna respuesta para eso. Cada vez siento más alejadas a las personas, no solo a los bebés, a las personas que los acompañan a crecer, a los padres. Y ahora esa seguridad, esa pseudo seguridad que dan las pantallas frente a las experiencias concretas y frente a las experiencias sensoriales, corporales. Hace poco, yo no sé, a ti me imagino que también te empieza a pasar, he leído en redes preguntas, pero muy en serio, como alguien que dice, ¿será bueno que mi hijo que está aprendiendo a gatear use un casco para evitar, mm, para evitar que se pegue? Y yo digo, pero un casco es que uno con la cabeza, uno a veces se estrella y todos tuvimos alguna vez un chichón aquí, chichón se dice en Colombia. Entonces todo, o por ejemplo también, yo no tengo respuesta para eso, pero estos niños que parece que estuvieran siempre posando, me pasa muchas veces que los padres llegan a una hora del cuento y están filmando la hora del cuento en vez de estar ahí. Y todos estos movimientos de presencia plena y de respira y de disciplina consciente y todo esto, de alguna manera están tratando de decir, siente lo que mastica, siente que la comida huele y que la comida se toca. eh, y es eso, hay algo que todavía no se ha inventado que es cómo prescindir de los otros, cómo prescindir del pedazo de planeta para los seres sintientes que somos los humanos y que aprendemos a caminar, a tocar, a probar, a estrellarnos, a encontrarnos con los otros, a limitarnos con los otros, a enamorarnos de los otros, a tener compasión y empatía con las miradas de los otros. Entonces, creo que todo esto también a los papás les resuelve algunos problemas y también muchas vulnerabilidades hay ahí detrás. No sé qué hacer con este niño, se lo paso al teléfono o prefiero que no se pegue, prefiero que viva las experiencias en un dispositivo. Es una cosa muy absurda, es impresionantemente absurdo y lo que sí sabemos es que los niños en la primera infancia y creo que también más adelante necesitan
del contacto con el prójimo, del contacto con sus pares, del encuentro con los otros. No sé cómo puede ser un mundo muy espectral y un mundo, estamos hablando todo el tiempo de cuidar el planeta, pero el planeta hay que tocarlo y hay que estar ahí para también entender la materialidad. Y la materialidad en la infancia es importante. Aprendemos a hablar hablando, aprendemos antes de hablar a limitar con nuestro cuerpo que nos mira. La literatura al principio es también la voz de alguien y hasta ahora no hay una invención para esto, otra invención que reemplace eso. Esperamos que no. Muchas gracias. Mm. Gracias a ti, Patricia, y gracias. También yo pienso, la gran pregunta es que la irreverencia, es que la educación, hacerse la pregunta sobre cómo, sobre la transmisión cultural y sobre el rol de la educación en este momento del planeta y qué puede servir de todo lo que les damos a los niños y a las niñas en este momento, que puede ser importante para ellos. Es una pregunta incontestable, pero de todas maneras, creo que es una pregunta de la educación y es preocupante que la educación nos esté preguntando eso. Gracias, Yolanda. Quisiera ahorita transmitirte una de las preguntas que nos han llegado por el Facebook, que es una pregunta que nos hace Heidi Suárez. Y Heidi dice, maestra Yolanda, mil gracias. Mi pregunta es, ¿cómo haces para recuperar el ánimo, la voluntad, la fuerza cuando algo te desanima? ¿Quiénes son tus Yolanda Reyes, no? Implicando como que tú le das ánimo a ella, entonces, ¿quiénes son para ti esas personas que son para ella como tú? Por- esa es la pregunta. Qué pregunta hermosa. Mira, adoro esta pregunta. La escritura para mí es un lugar de refugio, es una Yolanda Reyes, que no es la misma que está aquí, es otra, pero es la misma. Y entonces ese lugar secreto, esa habitación propia de la escritura y por supuesto, yo creo que también muchas de las personas que los interlocutores, los lectores y las lectoras para mí son muy importantes. Yo creo que es esa otra vida que tenemos más allá de la cara visible, es esa otra vida secreta que es la posibilidad de leer y escribir y por supuesto los autores. Yo mencionaba a Siri Husbet, estoy hace tiempos, no sé, mi vida, mi camino se ha ido frente a la lectura de mujeres y podría nombrar muchísimas mujeres, leo mujeres que piensan, que escriben, que no tienen cosas claras, que se hacen preguntas. Creo que la iluminación, que iluminan un pedacito de texto y lo oscurecen deliberadamente y ese andar sin tener la respuesta, cada vez me parece que hay menos lugar para la contundencia y más lugar para conversar entre todos y para preguntarnos entre todos. Y ese es el lugar en el que me siento cada vez más a gusto. Y por otro lado, los niños. Yo hablo mucho con ellos de muchas maneras, juego mucho con ellos y eso, de examinar un cucarrón, de hacerse preguntas sobre la vida y la muerte al lado de los niños, es impresionante mirarlos, mm, imaginar a estos niños, imaginar el mundo que van a vivir. A mí me da mucha fuerza porque es increíble, está al tiempo ese misterio y ese no saber, pero también como esa fe en los nuevos, en los que están naciendo. Para hablar de un comentario poco político, pero estos jovencitos que votaron distinto y que están votando en los países y tienen 18 años y es la primera vez que votan, me maravillan los jóvenes. Me encanta pensar que hay ese reino de la posibilidad que es la infancia y que es la juventud. Gracias, Yolanda, y gracias a Heidi por su pregunta en el Facebook, muy hermosa en efecto. Ujú. Ahorita que mencionabas a los niños como esa fuente de gozo, como para de pronto, para que la gente sepa, este año por primera vez hicimos algo que llamamos LIGPE en las escuelas. También lo hemos estado haciendo de un modo virtual, como tú hablabas, en las cajitas.
pero estamos tendiendo puentes entre autores, autoras y niños que leen sus libros. Hoy, por ejemplo, tuvimos un encuentro con Micaela Kirif, que les leyó un libro muy, muy hermoso y también muy desafiante que se llama Una canción que no conozco. Y, y luego parten la parte de las preguntas y las respuestas y ella les muestra un libro muy hermoso que ella hace donde está en la cocina el personaje y empiezan a aparecer unos personajes inesperados, ¿no? Entonces ella dice, bueno, yo le dije al ilustrador que a mí me gustaban las medusas, pero él me dijo que a él le gustaban los pulpos. Pasa la página y aparece este pulpo que se asoma por la ventana de la cocina y los niños de inmediato, ¡guau! No, ese asombro que te contagian tan hermoso, me acordé mucho de ese encuentro con Micaela esta mañana. Bueno, pero no les voy a contar más cosas, yo voy a eh, pasarte una pregunta que me parece muy interesante que tenemos acá en el Zoom y es de, mm, ay, permíteme que se me perdió un poco por acá. Acá está, es de Lana Montalbán. Entonces, si pudiéramos darle voz a Lana, Mari, te agradecería un montón. Hola, Muy ¿me buenas escuchas? noches. Sí, Muy Lana, buenas. bienvenida. Muchísimas gracias, Yolanda. Estoy realmente casi sin palabras después de haberte escuchado anonadada. Mi simple pregunta es, en un mundo en el que vivimos, donde siempre decimos que los niños no aprenden por lo que les decimos, sino por lo que ven, ¿cómo hacemos para no transmitir fatalismo a los niños en un mundo con tanta destrucción palpable? Sí, pues yo no sé, mira, incluso hacerse preguntas, preguntas que no tienen respuestas fáciles y creo que el mundo no está teniendo respuestas que sean fáciles de resolver. Es que de verdad yo vuelvo a lo que, aquí hay una pregunta de mucho peso y es que creo que es la primera vez en la historia de la especie que la especie tiene una conciencia clara o una conciencia que se acerca de, por ejemplo, de que el mundo que el planeta es inundable y que van a desaparecer, pero no dentro de tantísimos años, sino podría ser un centenar o menos. Muchos lugares de la Tierra van a estar cubiertos por agua. Entonces, claro, tú dices todo eso, ¿cómo no decir? Y cómo decir también, yo no tengo una respuesta para eso. Por supuesto, este no es un libro para niños, ni es una lectura para niños, es una lectura para adultos, pero fíjate, el año pasado nosotros trabajamos con proyectos de aula en Espantapájaros y los niños hicieron un proyecto que tenía que ver, claro, ellos siempre están pensando en que son guardianes del planeta, están muy preocupados porque claro que oyen, claro que ven, claro que están oyendo siempre hablar de estas cosas. Em, pero también esa vida amorosa que pasa por cuidar una planta, esa vida amorosa que pasa por asombrarse frente a la animalidad de los otros animales, acariciar, tocar, esa idea de también, que me parece, Lana, que para mí es la idea, para mí la idea y la razón por la que escribo y la razón por la que sigo perseverando en esto de la educación también, es la idea de que aprender no solo es un desafío, sino que es una fuente misteriosa de placer. Yo creo que para los niños eso es importante. Eh, Esas preguntas que son enigmas y uy, está pasando esto, pero ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Y cómo vamos a resolverlo entre todos? Es tan bello sentarse con estos niños a pensar un proyecto, a leer, a buscar información, a conversar y a discutir sobre las cosas. Es tan conmovedor ver el brillo en los ojos y es desafiante porque nos desafía a buscar caminos para iluminar las preguntas de ellos, pero también es tranquilizador
ver que el brillo del conocimiento está en los ojos de los niños y que aprender y pensar el mundo es una tarea apasionante, que tal vez ellos van a resolver cosas que nosotros no pudimos resolver. Es un compromiso grande y yo creo que es eso, es como acariciar esa incertidumbre y ese desafío. Hay preguntas educativas y hay preguntas literarias que son desafiantes. Empezar a escribir un libro siempre es un desafío. Pensar en la charla de hoy es un desafío, así ya está escrita. Y esperar a que sean las 6 para verme con ustedes y compartir estas preguntas. Y es eso mismo lo que hacemos con los niños. No es ocultarles el mundo, no es edulcorarles el mundo, es invitarlos a buscar en estos enigmas y en estos problemas del planeta y de la convivencia de los seres humanos, posibilidades, reinos de posibilidad. Creo que para eso estamos acompañándolos a crecer. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a ti, Lana. Bueno, Yolanda, tenemos todavía algunos minutitos. Voy a pasarte 2 preguntas más, como para que se vayan preparando. Voy a pasarte primero la pregunta de Judith García, que la tenemos aquí en la cajita de preguntas y respuestas. Y luego vamos a terminar con la pregunta de Leticia Riolfo. Me disculpo con las personas con las que de pronto no alcancemos a responder sus preguntas, pero vamos a terminar con estas 2. Entonces vamos con Judith. Mariana, por favor, Judith García. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos, Judith. Ay, bueno, muchas gracias. Soy docente de primaria y pues hace algún tiempo he estado interesada en el tema de selección de libros, conformación de bibliotecas escolares, planes lectores, etcétera. Y pues considero que es un ejercicio bastante difícil porque está ahí en un lugar que limita pues con la censura. De alguna forma somos censores, ¿no? En este ejercicio. Pero pues es un ejercicio que pues resulta necesario. ¿Cómo? Y en esa parte surge mi pregunta, y es cómo deberían ser esos libros que estamos seleccionando o que se están escribiendo para niños y niñas en el contexto de hoy, en un presente con esa incertidumbre hacia el futuro y con todo lo que implica ser niño y niña hoy en el mundo. Muy bien. Bueno, Judith, yo creo que los libros no deberían ser nada. Los libros existen, están ahí. La charla de Ana Garralón, no sé si la oíste, es muy interesante y habla sobre eso. Yo creo que a los libros hay que llegar como llegamos a los libros que nos han marcado a nosotros, leyendo mucho, aprendiendo mucho, sabiendo mucho de criterios de literatura para niños, pero también leyéndonos en el fondo de nosotros mismos. Y yo creo que no son solo los libros que se están escribiendo, son los libros que conectan ese pretérito de la humanidad con lo de ahora, esa conversación en vertical, esas capas de sentido. Entonces yo no creo que haya, siempre la gente dice unos criterios de selección, y cuáles serían esos criterios de selección. Yo creo que a un libro hay que acercarse como nos acercamos a los libros, de uno por uno, mirándolos, pensándolos, descubriendo qué nos dicen y qué no nos dicen también, qué ocultan. Yo oía también siempre como que esa diferencia digamos, las diferencias entre la ficción y la no ficción cada vez están más difuminadas. A mí eso me interesa también muchísimo. Pero a los libros les podemos pedir también a veces que sean iluminadores, que dejen muchos resquicios abiertos, poéticos, simbólicos, pero también les tenemos que pedir que les digan cosas a los niños, que compartan con los niños ideas sobre el mundo y que problematicen ideas sobre el mundo. En ese sentido también creo que hay que pensar en los libros informativos no como los libros que dan datos, sino como los libros que, que, que les proponen a los niños entrar en las disciplinas, entrar en las conversaciones de las disciplinas, porque a veces hablamos solo de literatura, pero
A los niños les interesan también las conversaciones de las disciplinas, les interesan las ciencias sociales, les interesan las ciencias naturales, les interesan las cosas que están diciendo, que está diciendo el mundo de la imagen y el mundo del internet, y hay que abrir todas esas posibilidades a la literatura y también a la no ficción y también al ensayo y también a la crónica. Me parece que entre más posibilidades de descubrir porosidades y capas de lenguaje, los niños van a estar, y a las lenguas de la imagen también, y a las novelas largas, y a las de antes y a las de ahora. Me parece que para eso hay que leer. Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias. Muy amable. Te voy a pasar ahora la última pregunta para que cerremos ya con esa de Leticia Riolfo. Entonces le agradezco a Mari si puede invitar a Leticia para que ella misma te hable. Leticia, ¿estás por allí? Bueno. Mari Leticia está por ahí. No, ya sé. Sí. Está intentando hablar, pero no lo escucho. Ah, bueno, me dice Mari que ella intenta hablar, pero que el micrófono no lo permite. Entonces te voy a leer yo la pregunta, Yolanda. Dice, Perfecto. en el discurso para la infancia, los niños y niñas se sitúan en el centro. Sin embargo, muchas veces no lo son, ya que somos los adultos quienes definimos lo que les interesa y necesitan los más pequeños. Y pensando en lo que dice Yolanda, considerando el lugar de la infancia en la pandemia, pero también en la post-pandemia, escuchar a la primera infancia se vuelve fundamental. Mi pregunta puntual es, ¿cómo generar instancias de participación para hacer visible la cultura de la primera infancia, para que los adultos escuchemos y los niños y niñas puedan alzar la voz? ¿Esto podría ser parte de ese reino de la posibilidad? Sí, es como, yo creo que no hay un cómo, hay muchos cómos. Creo que todos los que estamos con los niños en distintos lugares y en ritos de escucha y en ritos de acercamiento y en ritos pedagógicos, pues ahí están, hay que verlos, hay que mirarlos. Están en los aeropuertos, están corriendo por todas partes, están en los parques, están en las redes sociales, ahí están. Y creo que eso, pero también creo que es importante que los adultos también, creo que los adultos también tenemos cosas que decirles a los niños. Yo creo en la conversación, más que en una escucha, digamos, como en esas escuchas, voy a usar una palabra que no sé si es muy afortunada, pero la escucha populista de, ay, como lo dijeron los niños, o a veces, ay, este libro, pero es que a los niños les gusta ese tipo de cosas, ¿no? Como, ay, es que a los niños les gusta mucho ese libro, entonces, no, a los niños les gustan cosas y a los adultos nos gustan otras y tenemos otras miradas y lo interesante es sentarnos a conversar. Cuando yo les digo que hacemos un proyecto y pensamos en las ranas que hay en el Amazonas, y buscamos a una persona que trabaja en la Nacional, que es una mujer que es experta en un tipo de ranas, y esa señora va y habla, esa doctora va y habla con los niños de 4 años que también son expertos en ranas y tienen otro saber sobre las ranas, y esa, ver a los niños oyendo o estar con los niños o leyendo un libro con ellos y sabiendo que hacen unas preguntas. A todos los autores nos ha pasado eso de estar en un espacio con los niños y oírlos hacernos preguntas y conversar sobre los libros, conversar juntos. Yo creo que es sobre todo eso, conversar juntos. La escucha es también la conversación y es también, yo creo que tengo cosas para decirles a los niños siempre. Ellos también tienen cosas para decirme a mí y cuando conversamos juntos nos decimos un montón de cosas como ahora con ustedes. Bueno, Yolanda, creo que solo queda agradecerte por este tiempo que compartimos, por haber vuelto una vez más al LIGPE este año. Gracias a Recordarle, ustedes. no, Yolanda, un placer, un gusto siempre. Recordarle a la gente
que este evento, el sexto Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira LIGPE, es organizado por la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología de la ciudad de Pereira, con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de su programa de concertación nacional, de la Secretaría de Cultura de Pereira a través de su programa de concertación local, con el apoyo y el patrocinio de la empresa de energía de Pereira EEP, por supuesto con el apoyo de todos ustedes a través de sus donaciones, sus aportes que han sido muy, muy generosos. Les invitamos a seguir conectados con el LIGPE. Como ya les contaba, tenemos conferencias el jueves, viernes y sábado ya para cerrar. Y bueno, muchas gracias a ustedes por conectarse y por estar aquí con nosotros esta noche. Seguimos la conversación. Yolanda, un abrazo para ti, me encantó verte. Ay, lo mismo digo yo, un abrazo de aquí a Guatemala y a México y a Argentina y a todas partes, a Colombia, a todas partes donde nos encontramos gracias a estos aparatos. Vale, Gracias por Yolanda. todo. Un abrazo, que Bueno, estés muy bien. adiós. Listo, Yolanda, aquí ya quedamos nada más nosotros. Bueno, chévere. Estaba mirando mensajes y todo, me imaginé que ya quedábamos. Oye, pues qué rico que estés allá. Sí, sí, una maravilla. Pero ¿sabes qué? Hola. Tú deberías seguir haciendo esto siempre. Hola. Sí, total. No Ah, no puedes dejar, de verdad. Vivas donde vivas, que me dijiste que te ibas a reinventar, pero no te reinventes, porque no te reinventes al punto de dejar el disco, porque sí, de verdad, vale mucho la pena. gracias, Yolanda. No es una Es una pregunta pregunta abierta para mí abierta para mí todavía. todavía. Y, Ujú. pero sí, Pero o sí, sea, o sea, todo el todo el amor que he amor que recibido recibí. este año, todas las voces de la gente, incluida la tuya, han sido también como recordatorios de todo el camino que hemos recorrido y a lo mejor del que falta por recorrer. Yo especialmente siento, y este ya como un sentir muy personal, que para honrar, digamos, lo que el LIGPE ha hecho en todos estos años, yo necesito un tiempo Mm, de descanso. O sea, yo creo que no lo voy a abandonar, pero que lo voy a dejar descansar un año. sí, Y está bien. necesito tiempo para leer, tiempo para escribir. O sea, es como necesito volver a nutrirme, porque aquí le saqué el Mm, jugo a un tiempo de mucha lectura que hace rato no tengo la ujú. oportunidad de hacer. Entonces ahora es tiempo de volver a eso. Pues buenísimo. Sí, a veces uno necesita también recargarse para poder mirar las cosas desde otro lugar. Uy, sí, qué delicia. Yo entiendo perfectamente eso. Ah, Bueno, sí. pues vente para acá, para Guatemala, Yolanda. Bueno, Vámonos. yo tengo también otro lugar que es Santa Sofía, Boyacá, Ajá. sí, no, cerca de Villa de Leyva. Entonces ahí Mm. nos vamos, pero no nos perdamos. Además, tu equipo y todo, ay, los extraño tanto. Ay. Esa, ese Lichpen Pereira, de verdad, qué maravilla lo que hicieron y lo que han hecho. Y además, esa sensibilidad de ustedes para invitarnos y para hacernos sentir acogidos y todo. Ay, Yolanda, Ah, muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Estamos muy felices. Oye, sí, te Abrazos. quería decir, Ay, perdón. Perdón. justamente yo soy como que, yo soy el puente entre esas dos generaciones, o sea, soy la community manager del seminario que tiene un montón de esto de las preguntas del arte, de toda la gente pidiéndonos pensar complejo y al mismo tiempo mi cerebro que nació dentro de las redes sociales, ¿cierto? Pensando ya en otros mundos, en como el lenguaje tan rápido, tan fácil, tan natural. Y esta conferencia y tu libro en general ha sido un acompañante para mí como, gracias por poner esas preguntas en palabras, por decir como, bueno, es importante, hay un tejido muchísimo más sutil que no elimina lo otro, que no es como, o sea, no es una puerta cerrada y gracias. Ay, gracias por esos comentarios, de verdad. Pues ahí seguimos hablándonos y aquí cuenten conmigo para lo que quieran y gracias siempre por las invitaciones. Y Gracias a mucha ti. suerte para Gracias, todos. Yola. Que pases buena Cumpleaños. noche, Yolanda. Chao, chao. Que Muchas gracias. descanses. Chao, gracias. Chao. Bye. Liris. Ah, Liris se Bueno, fue. también se fue.
Entonces ya quedamos nosotros, lo cual no tiene sentido, Hola. muchachas. Adiós.